Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. Bueno, el Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por si estaban con el pendiente, habrá nuevas secretarías en nuestro país. Bueno, se ajusta a la estructura del Poder Ejecutivo, con lo que se establece la creación de la Secretaría de las Mujeres. Para el gobierno federal, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. También se modifica la denominación de la Secretaría de la Función Pública por Anticorrupción y Buen Gobierno, y se le adicionan facultades en materia de transparencia, protección de datos personales, profesionalización e integridad pública. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones estará encargada de formular y conducir las políticas de informática, tecnologías de información, comunicación y telecomunicaciones de la Administración Pública Federal. También se fortalecerán las atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Se establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores garantizará la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno de mexicanas y mexicanos que viven en el exterior. Con esta reforma se robustecen las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de investigación de delitos también. Sí. Ojo con ello. Se faculta a la Secretaría del Medio Ambiente para ejercer acciones de defensa de un derecho al espacio sano y conducir la política nacional en materia de residuos sólidos. En su régimen transitorio, se establece que los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías serán transferidos a la Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación respectivamente. Esto ocurrirá a partir del 31 de diciembre de este año. Al presentar el dictamen, la Comisión de Gobernación, a nombre de la Comisión de Gobernación, Araceli Saucedo destacó este paquete de reformas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Habrá que ver, porque hoy se aprobó la ley de ingresos, cómo viene la ley de egresos, para ver cómo vendrán los presupuestos para estas nuevas secretarías, Javier. Esto, pues también para absorber algunas funciones que tenía el INAI, el IFETEL, entre otros organismos que están desapareciendo, la Coneval, entre otros, ¿no? Sí, bueno, el tema de la Secretaría de las Mujeres, Claudia Sheinbaum lo había anunciado ella en su campaña política. Hay que recordar que es un instituto el que funciona actualmente a nivel nacional, y lo que quieren es homologar en algunas entidades de la República, caso de Sinaloa, que ya hay una Secretaría de la Mujer para que haga todas las funciones, y va a fusionar varias dependencias que se tienen. La intención, se dice, es ahorrar recursos económicos y para seguir haciendo las mismas funciones. Es el caso de la mayoría de los órganos autónomos que ya fueron eliminados con estas nuevas reformas, entre ellos el INAI, que tiene una gran responsabilidad, y el tema sobre todo que tiene que ver con el manejo de toda la información confidencial que se tiene de miles de mexicanos, ¿no? Esa es la pregunta, que cómo se va a manejar y qué sanciones se va a establecer y quién va a ser el conducto para sancionar a aquellos entes de gobierno que no den la información que requieran los ciudadanos, como estaba sucediendo con el INAI, cuando tú recorrías a solicitar información pública y que algunas dependencias te lo negaban bajo muchas argucias, y tenías que meter recursos, muchos de ellos bastante largos, para que pudieras obtenerlo, pero la mayoría de los casos sí hubo, pues habrá que decirles, sí hubo mucha información. Y no solamente es que información que se ha requerido de cómo maneja o cómo ejerce el poder la administración pública federal o estatal o municipal, sino que muchas empresas estuvieron utilizando, incluso también a investigadores académicos, mucha información que se tiene y que querían tener acceso a ello, para muchos de ellos hacer inversiones, conocer cuáles son los requisitos que tienes que establecer, hacia dónde va el desarrollo, qué acciones tienes que tomar. Bueno, parte de esto servía a lo que hacía el INAI. Hoy lo que estamos viendo es lo que va a ser la nueva Secretaría de la Función Pública, que le dan mucho mayor atribuciones.
Y también el tema de las relaciones exteriores, que hoy va a pasar prácticamente. El tema migratorio, que también ahí hay mucha controversia, sobre todo en el tema, porque hoy se habla de los derechos humanos de los nacionales que están en otros países, pero también tienen que ver con los derechos humanos de todas las personas que están en tránsito o que están en una estancia irregular en el país en tránsito, ¿no? Que son muchos, ¿no? Que son miles que la verdad es que no se sabe, no hay un control en México de muchos se quedan a trabajar. Que mucha gente se ha quedado a trabajar y bueno, habrá que decirle que está desempeñando funciones, muchos que ya se les olvidó el sueño americano, y yo con esto anuncio de Donald Trump, pues yo no sé qué va a pasar con toda esa gente que tiene la intención de cruzar a Estados Unidos y que sigue actualmente en tránsito en territorio nacional. Hay que recordar que ha habido denuncias bastante graves del trato que se le da por parte de las autoridades, sobre todo de migración, o parte de las autoridades de cada municipio o cada entidad federativa donde van llegando, y son retenidos, y se dice que muchos de ellos son objeto de extorsiones, ¿no? Sí. Y de maltratos. Bueno, este tema que hay que ver, y lo más interesante va a ser hoy a la distribución. ¿Cómo se va a hacer la distribución de todos estos recursos? ¿A qué dependencias se van a canalizar? Si se van a canalizar íntegramente los que ejercían los organismos autónomos a las dependencias donde se les está dando estas nuevas facultades, o va a haber una distribución entre todas las dependencias que les está dando más facultades. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, lo que estamos viendo con las nuevas secretarías y el redimensionamiento de algunas de ellas, pues es parte del discurso de la presidenta Sheinbaum, de cómo venía diciéndolo y empoderando a tales y cuales cuadros, tanto de Morena como del equipo político de la presidenta, ¿no? Entonces se gesta la Secretaría de las Mujeres, obviamente va la secretaria general, la exsecretaria general de Morena, Citlali Hernández, creo, es la secretaria. Luego viene su secretaria de Educación, que no la pudo dejar en Educación. Entonces lo que hace es crear la Secretaría de Ciencia, que es pues del CONACYT, ¿no? O sea, fortaleces todavía más al CONACYT, lo haces secretaría, es parte ya de una secretaría. Pero aquí la pregunta es, ok, está bien la Secretaría de Ciencia y es parte de la formación política de la doctora Sheinbaum, pero ¿le vas a dar más recursos a las universidades? ¿Las vas a auditar? ¿Vas a revisar la calidad de la creación de conocimiento de cada universidad? ¿O cómo le van a hacer para mejorar la creación de conocimiento desde la universidad? ¿Y qué se está haciendo? ¿no? Apoyo investigador. El apoyo a investigadores, todo eso, o sea, las becas CONACYT al extranjero. Ya vemos que el presidente fue parte toral de su discurso. Al extranjero no van porque aprenden a robar, decía, recordemos. La presidenta estudió en el extranjero. Bueno, estudió. La hija de ella también. La hija de ella. No se siga en el extranjero. Ella estudió, no me acuerdo si ningún pecado, al contrario. Creo que en Berkeley estudió ella, ¿no? Sí. Ella es estuvo en el movimiento del 86, 87 contra Carpizo MacGregor por una reforma, y posteriormente, para el 90, 89, 90, sale creo que becada a Berkeley. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y hay otra reforma también que se da un traje a la medida, que fue la reforma a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Recordemos que con Calderón era una propia secretaría, con Peña Nieto la pasan, la quitan, o sea, como que no querían saber nada de García Luna, no le dijeron nada, lo siguieron teniendo de asesor, pero quitan la secretaría y la pasan a Gobernación a Osorio Chong, o sea, a la secretaría con Osorio Chong. Entonces, como decir, hey, vamos enterrando esto, o sea, esto nunca pasó, ¿no? Esta parte de García Luna no hay bronca, no. Entonces, pero en el discurso político de la oposición, que en aquel tiempo, pues la oposición era López Obrador, decía, hey, García Luna, la Secretaría de Seguridad, esto, lo otro, los abusos, la guerra contra el narco, no les cuaja bien al presidente de Peña Nieto. Entonces, entra el presidente López Obrador y saca la Secretaría de Gobernación y la vuelve secretaría otra vez. Pero ¿a quién pone? A
al hoy gobernador Durazo, de Sonora. Alfonso Durazo. Y ese era el secretario de ¿qué experiencia tenía Durazo? Ninguna. Lo de seguridad, ¿no? De seguridad, de seguridad, de otras cosas le sabe muy bien, ¿no? Entonces, y bueno, y después a Rosa Isela Rodríguez, la doctora Rosa Isela Rodríguez, y hoy la doctora Sheinbaum hace un traje a la medida, no para la institución que se necesita, sino para el titular. O sea, la reforma está encaminada no hacia la institución, sino al personaje. Y es darle más poder, darle poder, a Omar García Harfuch. Entonces, ¿qué va a hacer la Secretaría? Investigar. Igual que las fiscalías, ¿no? Entonces, vas a tener a la Secretaría de Seguridad Pública en lo que crean, obviamente a sus agentes, en lo que arman la policía, si es que hacen la Agencia Nacional. Vamos a tener como un FBI que investiga. ¿Te acuerdas o se acuerdan ustedes de aquella frase de yo quiero un FBI de Guarache? Sí. ¿Quién la dijo? Miguel Alemán. ¿Y a qué se refería? El cachorro de la revolución. Mickey Mouse también le decían. Por algo. Mickey Mouse. ¿Y a qué se refería? Pues, cuando decía quiero un FBI de Guarache. Fue cuando se creó la Dirección Federal de Seguridad. Ah, bueno, eso estamos viendo parecido. Sí. Parecido, pero en el contexto. Cuyo padre, don Javier García Paniagua, fue director de la Federal de Seguridad. Acuérdate. Y fue también secretario de Seguridad del Distrito Federal. Con Manuel Camacho Solís. Padrino de ¿verdad? De Marcelo Bracasobón. Y con don Javier García Paniagua se llevó de director de inteligencia a don Miguel Nazararo. Que después la gente de izquierda, que recordemos cómo había quedado ahí la elección, que había ganado la izquierda en el 88 el PRD, lo hicieron presión para que los quitaran. Pero bueno, seguiremos ahorita. Habría que ver cómo va a estar el marco normativo, porque supone que la investigación la hace la Fiscalía General de la República. Es como si aquí investigara la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Se supone que para eso está la Fiscalía. Francisco Arismendi. Dice Edgar Damián Polanco Rincón, quiero decir, le estoy atinando ya. Sí. Yo no lo quería decir, pero se me figura que se pusieron de acuerdo como para que no quedara mal. No, para nada. Dijiste, lo voy a preguntar de un tema que se las sabe todas. No, pero de repente, como ya a estas alturas del partido de TV, por ejemplo, yo pensé que hoy era viernes. No, es que ayer quincena, ¿no? De Carmen Aristegui te fuiste Cristina Saralegui, ¿te acuerdas? No. Oye, chico, mira, te voy a preguntar. ¿Es verdad o no es verdad? Pero de Paniagua. No, todo eso se lo sabe, eso se lo sabe muy bien, ¿no? Adelante, Francisco. Al grano. Soy reportero policiaco. Así es. Cada 6 años, el que llegue a la presidencia de la República, hombre y ahora mujer, no pueden sustraerse a inventar cosas, o muchas veces desechar lo que ya funciona, o simplemente si algo está funcionando, cámbiale de nombre para que, ¿no? Vaya mi marca. Eso sería lo de menos. Lo que queremos son resultados, porque cada vez que cambian de nombre secretarías o algo, es un gastadero en papelería, en esto, en pintura, en colores, porque cambian el logotipo, etcétera, etcétera, que eso sería lo de menos. El problema es dónde van a estar los resultados. Ahí está el meollo y el punto central del asunto. Porque, por ejemplo, es cierto, como no lo habíamos visto en los últimos tiempos, un personaje como Omar García Harfuch, pues la presidenta le está dando todas las canicas que le ha pedido y que le ha solicitado para prácticamente llevar el mando de la operatividad policíaca en el país. Esto no falla, esto va a generar celos tarde que temprano, si es que no ya, entre los mandos militares, porque Omar García Harfuch pues es un civil, aunque es nieto de un legendario histórico exsecretario de la Defensa Nacional, como fue don Marcelino García Barragán. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Cuál es el riesgo de Omar García Harfuch? A cómo está el país, a cómo estamos viviendo, no únicamente en Culiacán, sino en otras entidades, por no decir que en todo México, la situación de esta violencia que no para, que no tiene freno,
Pues yo no sé cuánto tiempo le va a dar la presidenta Sheinbaum a Omar García Harfuch para que aporte resultados. Entonces, sí, porque si bien es cierto que en la Ciudad de México hizo un buen papel, de tal manera que cuando se vinieron esas democráticas encuestas que hace Morena para seleccionar candidatos, Omar la ganó con mucho. Él ganó la encuesta para haber sido candidato al gobierno de la Ciudad de México, pero ya sabemos que en política unen más las complicidades que las capacidades y los intereses y poderes fácticos de la política. Pues nada más, ya saben quién le metió el pie, López Obrador desde Palacio Nacional, cambió el género y entró su eterna e infinitamente protegida Clara Brugada, aquella que cuando no la aceptaron de candidata en Ixtapalapa, metieron a Juanito. Juanito ganó, jugó por ella. Y en público, ¿sí recuerdas que era que en público le dijo López Obrador, no te la vayas a creer? Sí. Tú nomás vas a ganar y vas a dejar el cargo. Y vas a dejar el cargo y se lo entregas a Clara y que se la va creyendo Juanito. No quería ir. No se quería ir. ¿En qué se vio Marcelo para convencerlo? Pero bueno, esta es la política de Guarache que tenemos todavía en México, Matarili y Lirón. Qué historia, ¿no? Qué bárbaro. Le estoy atinando. Así es. Ahí está el proceso que se aprobó hoy en el Senado. Habrá que ver, insisto, Javier, las letras chiquitas. Hay grandes atribuciones de todas estas dependencias. La desaparición del INAI, que va ahora, pues, estas atribuciones a Gobernación. Habían dicho que iba a ir a SCT, el tema de la industria de las comunicaciones, pues no. Va a haber una secretaría al cargo de esos grandes temas. No es cosa menor. Es la regulación de la industria de la radio y la televisión, la regulación de todo el espacio aéreo que se utiliza para telecomunicaciones en nuestro país, por ejemplo, por las telefónicas, el tema del arbitraje de tarifas, de parte de las telefonías, de los proveedores de internet, de los proveedores de radiocomunicación en nuestro país. Son muchísimos intereses los que se encuentran ahí, solo por mencionar lo que se ve por encimita, pero hay muchos otros procesos en los que intervenía el IFETEL y hoy pues ya no existirá a partir del próximo todas estas dependencias que han ido desapareciendo, hoy las asume otras dependencias y no sabemos todavía cómo va a funcionar. Hay muchos cuestionamientos, muchas dudas, pero en el tema de la seguridad pública, que es uno de los problemas vitales de este país, eso, y lo económico, que es lo que está pegando mucho más fuerte a todo el país. Bueno, en el tema de la seguridad pública va a tener que esperarse algún tiempo, Claudia Sheinbaum, en que haya resultados. Es una secretaría que apenas van haciendo, que van a hacer con una subsecretaría de inteligencia. Para formarle el cuerpo de inteligencia necesita elementos capacitados. Se entiende que se van a aprovechar algunas de las personas que ya están metidas en este tema, que incluso muchos de ellos son militares, pero de aquí a que fortalezcas y tengas un equipo bastante fuerte, ya por lo menos va a pasar mínimo 1 año o 2 años. Y también, pues habrá que decir que sí, buenos resultados García Harfuch, porque ya tenían una policía formada en la Ciudad de México. Hay que recordar que Mancera también hizo un excelente trabajo en el gobierno. Fue su fuerte. De Marcelo Ebrard. Y antes como procurador, ¿no? Pero sí, pero ya llegando a la alcaldía como titular. A la jefatura. A la jefatura del gobierno, sí, fue totalmente distinto, ¿no? Como que dejaron los controles de la seguridad y se les ha venido relajando. Hay que ver que inicialmente el gobierno actual federal hubo asesinatos a unas cuantas calles de Palacio Nacional, que hubo bastantes escándalos y parece que están retomando nuevamente, y lo que se quiere es tener resultados rápidamente, pero no se van a ver rápidamente en cuanto en tema de la investigación, la persecución y los servicios de inteligencia. Eso yo creo que lo va a llevar por lo menos en algún buen tiempo el Ejército y la Marina. Milton, ¿tu conclusión? Sí, recordemos que parte en Ciudad de México, el presidente López Obrador gana con 4%, que es el 4% que le da el partido que tenía Ebrard y Camacho Solís. No recuerdo el partido de la Rosa, que le llamaban algo así, no recuerdo el nombre bien. Entonces, él entra como secretario de seguridad. Sí. Y se da y articula y arma todo el proceso de seguridad.
lo tumba Fox por aquello que pasó en Joco de los que lincharon. Que lincharon a policías. A policías. Y luego de ahí él pasa a desarrollo social y de ahí brinca a jefe de la ciudad. Entonces estamos hablando que el ebrardismo algo tiene que haber. Y luego estaba uno de los operadores electorales de aquel tiempo del PRD, Joel Ortega, creo. Joel Ortega, uno de los operadores tanto electorales como de seguridad que siempre tuvo o ha tenido la izquierda. No sé ahorita, no, porque ahorita no se ha visto. Luego, de ahí, él pone a Mancera. Sí. Y efectivamente se relaja la seguridad viniendo Mancera de la fiscalía. Entonces, pero Ebrard tenía cuenta la operación Escudo. Entonces, de ahí ya viene la doctora Sheinbaum y ya con Harfuch y ya les toca tener una policía articulada. Sí, claro. Entonces, hace un muy buen papel, que es el papel que ahorita le está permitiendo llegar a la Secretaría de Seguridad Pública. Por eso le están cambiando el juego y le están haciendo un traje ¿a qué? A la medida no de la institución, del personaje. Entonces, recordemos que él viene de una familia que tiene que ver primero con la seguridad, con las armas y con el poder, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, y su abuelo y su padre fueron secretarios de gabinete. Y tanto su abuelo como su padre, de alguna manera u otra, estuvieron a punto de ser presidentes de la República. O sea, Fulton Freeman, cuando le dice general secretario de golpe de Estado, al presidente se le fue el país. Y le dice el viejón, don Marcelino, a ver, yo soy villista, yo peleé mi vida, ¿por qué? Por esto, contra Huerta. Entonces no voy a terminar de viejo peleando contra lo que yo no quise. Y luego don Javier le disputó la candidatura a Miguel de la Madrid. Él era dirigente nacional del PRI. Y ahorita, pues, yo siempre he dicho que ahorita ¿Fue secretario de la Reforma Agraria también? No, él fue secretario de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Sí. Don Javier. Don Javier. De la Reforma no recuerdo. Fue director de la Federal de Seguridad. Fue senador de la República. Y delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, aquí en Sinaloa, perduró como 2 días aquí. Es correcto. Porque en eso le dieron un nombramiento en México y se regresó. Sí. Y yo lo he sostenido, o sea, la pugna de Morena puede ser entre familias, o sea, los García y los López, ¿no? Entonces, digo, o sea, pero también el problema que pudiera tener es Omar García Harfuch es también qué parte de Morena no lo deje hacer su trabajo. El trabajo de investigación y el trabajo de seguridad. ¿Por qué? Porque puede haber algunos intereses que no lo dejen avanzar o no lo dejen seguir, ¿no? Entonces digo, pero eso ya es análisis de otra cosa. Entonces, yo creo que ahorita lo que están haciendo es cambiar el gabinete, como todo gobierno lo hace, en función de situaciones que se necesitan. Pero vamos a ver si la Secretaría de Ciencia da más apoyo a las universidades, dan más becas, sacan más gente al extranjero. Vamos a ver la Secretaría de Buen Gobierno, de Anticorrupción, vamos a ver qué hace con lo del INAE, la parte del IFETEL. O sea, ¿quién gana? Ahí gana Carlos Slim, porque el IFETEL como que era un dique a los afanes de ahí de las empresas de don Carlos, pero pues amor con amor se paga, ¿no? Dice el dicho. Francisco, ¿tu conclusión? Información es poder. Creo que todos los países, las potencias ni se diga, dependen del espionaje. Y en México, bueno, pues igual, tiene que haber eso. Cuando dicen vamos a hacer las cosas con inteligencia, se refieren a espionar. O sea, espionaje, que ahora dicen que ocupan la autorización de un juez. Pamplinas, hay equipos que no piden autorización. En fin, en ese aspecto, una de las fortalezas que pueda tener Omar García Harfuch, aparte si da resultados en combatir a la delincuencia en general, sería la información de calidad que le entregue a la presidenta. ¿Por qué? Porque en las agendas de riesgo, cuando tienes buena información, pues puedes contener problemas a futuro. Pero creo que el principal dilema que va a tener García Harfuch va a ser en los apetitos adentro de Morena. Fíjense ustedes, con vista a la sucesión del 2030, ¿no? Es correcto. El 2030. ¿Por qué? Porque
en las sucesiones presidenciales, el pleito arranca desde que nombra el presidente en funciones al gabinete. Y hace poco publicó un libro el licenciado Francisco Labastida Ochoa, donde él habla cuando López Portillo, presidente, le ofrecía que se viniera a Sinaloa. Él le dijo que no, porque todavía no sentía que tenía la experiencia para afrontar la problemática del Estado, etcétera. Pero cuando Francisco Labastida Ochoa crece en el ánimo de Miguel de la Madrid como aspirante a la candidatura presidencial, Carlos Salinas de Gortari lo fue cercando, lo fue copando, de tal manera que cuando faltaban muy pocos días para el destape en Sinaloa, lo envían a Sinaloa, a Labastida, y lo sacan de la jugada presidencial, donde posteriormente fue candidato Carlos Salinas de Gortari. Se resistía el licenciado Labastida, y Emilio Gamboa, que era el particular de Miguel de la Madrid, le decía, oiga, ¿por qué? Porque Emilio Gamboa ya tenía una alianza con Salinas de Gortari. Entonces, me acuerdo yo, había un Arturo Wally, ¿te acuerdas tú, Cabrera? Que era dirigente del SUTIN. Ese todos los días iba y le acercaba ahí a Labastida en la CEMIP, la secretaría, pero cuando ya llega Salinas de presidente, sáquenle sí a Arturo Wally y a todos aquellos miembros de la línea maoísta que manejaba como ala Raúl Salinas de Gortari. En fin, la disputa por la presidencia en México ha causado hasta muertes y asesinatos. Así es. Javier, 30 segundos. Bueno, hoy con estos cambios que se están haciendo, esperemos cómo va a funcionar la administración pública. Esperemos que todos estos cambios y estas modificaciones que se ha hecho, sobre todo con la desaparición de los organismos autónomos, que bajo la argumentación de que no sirven y que se requieren todos estos recursos, vamos a ver si se va a cumplir con todas las expectativas, porque hay muchas dudas. Sobre todo el caso del INAI también, que tiene que ver con el tema de telecomunicaciones, que es un área sumamente importante, pero también hay que ver el tema de la tecnología. México tiene que avanzar mucho más rápido, y eso lo ha explicado también la nueva presidenta de la República, el tema de que te tiene que digitalizar ya toda la administración pública para hacer mucho más ágil el trabajo y para que los ciudadanos puedan cumplir también con todas sus obligaciones y puedan cubrir todos los trámites necesarios que se requieren para la vida diaria. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Milton, 30 segundos. Sí, la parte que dices, Javier, la Agencia Digital de Innovación, que ella a la presidenta Sheinbaum, como jefa de la Ciudad de México, le funcionó mucho, sobre todo la cuestión de trámites y la cuestión empresarial, todo el tema de empresas y todo eso, o sea, para hacer trámites le funcionó mucho. Entonces la está llevando con el mismo titular, que creo que es Pepe Merino, que era para hacer una agencia nacional digital. Entonces, si eso también le pega, le va a pegar muy bien, ¿no? O sea, y vamos a ver, ¿no? Al final del día, pues que los cambios sean para mejorar. Ojalá. Ojalá. Gracias, Milton. Gracias. Francisco, comentario final. Y vuelvo a lo mismo. Todo el poder y apoyo político que tiene ahorita Omar García Harfuch es lo que va a desatar al interior toda una situación de guerra contra él. Y no lo digo nomás porque sí. Si el propio Omar tiene una duda, pues que nada más que nos dijera en una entrevista por qué, si él ganó la encuesta en la Ciudad de México, sí, lo sacaron al cuarto pa'l toque y metieron a Clara Brugada. O sea, nada más para eso. ¿Por qué? Porque a Omar García Harfuch lo ven como yo creo que no sé si milita en Morena o algo, pero le hizo un buen trabajo a la jefa de gobierno, y ahorita pues está en los cuernos de la luna, pero, insisto, eso muchas veces es un arma de doble filo. Doble filo me suena. A propósito. Me suena. Muchas gracias, Francisco. Claro que sí, y mando un saludo muy afectuoso a Magali López Salazar. Ella es fan permanente, nos monitorea permanentemente en la mañana y en la noche. Un abrazote, mi querida Magali, y gracias por sintonizarnos. Igual a usted, estimado y querido auditorio. Buenas noches, Sinaloa. Muchas gracias. Saludos a Hernán Medina, que se reporta también. Soy Luis Alberto Díaz, que se bien acompañado en Vibra Radio en todo Sinaloa. Que la pase usted de lo mejor.